¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a esperar un poquito para empezar, como siempre. Bueno, como ya sabéis, hoy vamos a hacer una clase sobre propiedades coligativas, ¿vale? Voy a explicar qué son esto de las propiedades coligativas, cuáles son, que las tengo aquí, y vamos a hacer 3 ejercicios, 2 que son un poquito más sencillos y uno que es más complicado y también en el último ejercicio vamos a tener que calcular la fórmula empírica y molecular. Ya hice otro directo sobre la fórmula empírica y molecular, ¿vale? Bueno, de los que estáis ahora mismo conectados, estáis estudiando en la universidad, estáis en el curso previo preparándoos para la universidad. Yo no sé cómo lo hago, pero siempre tengo problemas en Facebook. Vale. Vale, yo creo que ya se ve bien. Si tenéis algún problema a la hora de escucharme o de verme, me lo decís, ¿vale? Yo tengo aquí otro móvil para poder ver si me decís, si me escribís algún comentario. Vale, pues vamos a comenzar con las propiedades coligativas. ¿Qué es esto de las propiedades coligativas? Cuando un soluto se mezcla con un disolvente y se forma una disolución, se modifican ciertas propiedades que tenía el disolvente, ¿vale? Se modifican las propiedades coligativas y otras propiedades que son las propiedades constitutivas. Las propiedades coligativas dependen de la concentración de soluto, ¿vale? Estas son propiedades que se modifican una vez que se introduce el soluto en el disolvente y se crea la disolución. ¿Cuáles son esas propiedades coligativas? Pues son el descenso de la presión de vapor. La presión de vapor es la presión ejercida de un vapor puro sobre su fase líquida cuando están en equilibrio, ¿vale? ¿Y cómo se calcula ese descenso de la presión de vapor? Pues se calcula empleando la ley de Raoult, que sería el incremento de la presión de vapor del disolvente menos la presión de vapor de la disolución. He puesto el subíndice dV para disolvente y dN para la disolución. Es igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar del soluto. Otra propiedad coligativa sería el aumento de la temperatura de ebullición o la temperatura ebulloscópica. ¿Y cómo se calcula eso? Pues se calcula el incremento de la temperatura de ebullición es igual a la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro, igual a una constante ebulloscópica, que esa te la tiene que dar el problema, dependerá del disolvente, por la molalidad. La molalidad ya vimos que
creo que fue el viernes pasado que hice un directo sobre problemas de estequiometría y disoluciones. Ahí expliqué qué era la molalidad, que es moles de soluto dividido entre kilogramos de disolvente. Otra propiedad coligativa sería el descenso de la temperatura crioscópica de congelación, o la temperatura sería de fusión, también suelen poner. El incremento de la temperatura crioscópica o de congelación es igual a la temperatura de congelación del disolvente menos la temperatura de congelación de la disolución, y esto es igual a la constante crioscópica por la molalidad. Y por último, la presión osmótica. Bueno, ¿qué es esto de la presión osmótica? Pues vamos a hablar primero, os voy a explicar rápidamente qué es esto de la ósmosis. Cuando yo tengo dos disoluciones A y B, y están separadas por una membrana semipermeable, ¿vale? A es una concentración, es una disolución con una concentración de soluto mayor, y B tiene una concentración de soluto menor, ¿vale? ¿A qué se le llama ósmosis? Al proceso mediante el cual el disolvente pasa desde la que está menos concentrada, desde la disolución menos concentrada a la disolución más concentrada. Lo que intenta llegar es a un equilibrio de concentraciones. ¿Qué es la presión osmótica? Es la presión necesaria que hay que ejercer para evitar que se produzca la ósmosis, para evitar que pase el disolvente de una disolución a otra, ¿vale? ¿Y cómo se calcula esa presión osmótica? Esa presión osmótica, que creo que en Facebook, no sé si se ve bien la ecuación, sería por la ecuación de Van 't Hoff, ¿vale? Esta ecuación es muy parecida a la ecuación de los gases ideales. La única diferencia, pues, que se aplica a disoluciones, y que esta pi sería la presión osmótica. Número de moles, R sería la constante de los gases ideales, sigue siendo la constante de los gases ideales, temperatura, y V es volumen, ¿vale? Entonces, una vez que hemos visto la teoría sobre las propiedades coligativas, vamos a hacer varios problemas para que lo entendáis un poco mejor. En el primer problema, lo que nos dice, lo tengo puesto ahí pero lo voy a leer, ¿vale? Dice: disolvemos 15 gramos de soluto no volátil en 250 gramos de benceno puro, con lo cual se obtiene una disolución que a 30 grados centígrados tiene una presión de vapor de 120,2 milímetros de mercurio. Determinar la masa molecular del soluto. Y lo que nos da son las masas atómicas de carbono e hidrógeno, y nos da también la presión de vapor del benceno puro a 30 grados centígrados, que es 121, lo he puesto aquí, 121,8 milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo hacemos este problema. Lo que nos ha dicho el problema es que tengo 15 gramos de soluto en 250 gramos de benceno. A 30 grados centígrados, la presión de vapor de la disolución es igual a 120,2 milímetros de mercurio. Y me piden la masa molar del compuesto.
Vale, sabiendo que la presión de vapor del disolvente es 121,8 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer... bueno, y también nos da... No, vale, con eso tenemos suficiente. Lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Raoult para poder calcular la fracción molar del soluto, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la fórmula de Raoult, la ecuación de Raoult? La ley de Raoult. El incremento de la presión de vapor, que es igual a la presión de vapor del disolvente menos la presión de vapor de la disolución, es igual a la presión de vapor del disolvente por la fracción molar del soluto. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es sustituir qué es lo que nos da el problema. La presión de vapor del disolvente la tenemos que es 121,8 menos la presión de vapor de la disolución, que es 120,2. Esto será igual a la presión de vapor del disolvente, 121,8, por la fracción molar del soluto. Si hacemos esta cuenta, la fracción molar del soluto nos da 0,013. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos ya calculada la fracción molar del soluto y tengo las masas, la masa que yo he hecho de mi compuesto, y tengo también la masa que tengo en la disolución del disolvente, que sería el benceno puro, lo que voy a hacer es poner de qué forma calcularía yo la fracción del soluto, la fracción molar del soluto. Voy a borrar esto. La fracción molar del soluto es igual al número de moles de soluto partido por el número de moles de soluto más número de moles de disolvente. Si eso lo ponemos en función de la masa y del peso molecular o de la masa molar, sería 15 gramos de soluto partido por la masa molar del soluto. Voy a ponerle S en vez de compuesto, el nombre S. Abajo sería el número de moles de soluto, 15 partido por la masa molar de soluto, más el número de moles de disolvente, que sería 250 gramos partido por la masa molar del disolvente, que si calculamos la masa molar del benceno, os va a dar 78 gramos por mol. Y eso es igual a 0,013. Ahora, despejando de esta ecuación, ¿vale? Que lo que tenéis que hacer simplemente ¿vale? Lo que he hecho simplemente es de aquí sacar factor común. He dejado la fracción arriba y simplemente he puesto abajo la masa molar. Entonces así se me van las masas molares y ya puedo despejar la masa molar de aquí. ¿Cuánto me da la masa molar? Pues la masa molar del compuesto, que es lo que me pide el problema, da 355,89 gramos por mol. ¿Vale? Vamos a hacer otro problema.
En el segundo problema, lo que nos dicen voy a coger otro rotulador que no me pinta. Tengo colección de rotuladores que no me pintan. Vale, entonces en el segundo problema lo que me dice es que una disolución que contiene 4,5 gramos de soluto en 125 gramos de agua, entonces tengo una disolución de 4,5 gramos de soluto en 125 gramos de agua. Tiene una temperatura de congelación de menos 0,372 grados centígrados. Y al igual que el problema de antes, lo que me pide es que calcule la masa molecular del compuesto. Entonces, en este caso, tengo 4,5 gramos de soluto en 125 gramos de disolvente, que es agua. La temperatura de congelación de la disolución es igual a menos 0,372 grados centígrados. Y me preguntan la masa molar. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a utilizar? Pues voy a utilizar la fórmula que os he dado antes, que es el incremento de la temperatura de congelación es igual a la constante crioscópica por la molalidad. ¿Vale? ¿Y cuál es la constante crioscópica? Como os he dicho antes, la constante crioscópica os la tiene que dar el problema. En este caso la da el problema y es 1,86 grados centígrados partido por molal, ¿vale? O lo que es lo mismo, por kilogramo partido por mol. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es sustituir lo que yo ya tengo. Y tengo la constante crioscópica, bueno, dentro de la temperatura, del incremento de la temperatura de congelación, la temperatura de la congelación, cuando yo introduzco un soluto en un disolvente, lo que pasa es que la temperatura de congelación disminuye. ¿Vale? Entonces será la temperatura de congelación del disolvente menos la temperatura de congelación de la disolución. Y esto es igual a K sub C por la molalidad. La temperatura de congelación del disolvente puro es 0, menos 0,372 es igual a 1,86 por la molalidad. Entonces, en este caso, simplemente lo he puesto en positivo. Si nosotros despejamos de aquí la molalidad, lo que nos da es 0,2 molal. Una vez que ya tengo la molalidad, lo que voy a hacer para poder calcular la masa molar es despejar el número de moles. La molalidad N, número de moles de soluto, entre kilogramos de disolvente. Que esto sería igual, bueno, 0,2 es igual a N partido de 0,125 kilogramos de disolvente. Entonces, el número de moles es igual a 0,025 moles. Como ya tengo el número de moles, N es igual a masa partido por masa molar. Así que la masa molar es igual a la masa partido por el número de moles. Y se obtiene una masa molar si sustituimos la masa que yo tengo, que sería 4,5, entre el número de moles, que es 0,025, esto es igual a 180 gramos por mol, ¿vale? Y esto
es lo que me pide el problema. ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? Vale. Vamos a hacer un último problema, pero este problema es un poquito más complicado, ¿vale? Porque tiene también, como os he dicho, fórmula, cómo calcular la fórmula empírica y molecular. Ya lo tengo explicado en otro directo. Vale. Entonces, aquí lo que nos dicen es que se queman 24,8 gramos de un compuesto orgánico que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, obteniéndose 35,2 gramos de CO2 y 21,6 gramos de agua. Si se sabe que al disolver 93 gramos del compuesto en 250 mililitros de agua, el punto de congelación desciende hasta los menos 11,16 grados centígrados, tenemos que calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular. Vale, entonces, vamos a ver cómo calculamos la fórmula empírica y la fórmula molecular con lo que nos dice el problema. Entonces, lo primero que voy a hacer, como me está hablando de una reacción y siempre que tengamos un problema en el que interviene alguna reacción, hay que escribir la reacción, ¿vale? En este caso no la vamos a poder ajustar. ¿Por qué? Porque realmente no conocemos la fórmula del compuesto, es lo que nos pide el problema. Pero sí tengo que escribir la reacción. Vale, ya tengo escrita la reacción, que es el compuesto que me piden. Simplemente le he puesto debajo como subíndice al carbono A, al hidrógeno B y al oxígeno C, porque no sé cuáles son los subíndices que lleva la fórmula, más oxígeno, una reacción de combustión, se queman y da lugar a CO2 más agua, ¿vale? Lo que me dice el problema es que cuando se queman 24,8 gramos de ese compuesto, se obtienen 35,2 gramos de CO2 y 21,6 gramos de agua. Entonces, y bueno, otra cosa que nos dice el problema es que cuando se disuelven 93 gramos del soluto del compuesto orgánico en 250 mililitros de agua, la temperatura de congelación de la disolución ¿se ve? Bueno, cuando 93 gramos de soluto de ese compuesto orgánico que nos piden la fórmula empírica y molecular se disuelven en 250 mililitros de agua, nos dicen que la temperatura de congelación de la disolución es de menos 11,16 grados centígrados. Entonces, como me piden la fórmula empírica y la fórmula molecular, tengo que ver de dónde saco yo eso. Pues voy a ver de dónde lo puedo sacar. Y es que a mí me dicen que cuando se quema ese compuesto se obtiene esta masa de CO2 y esa masa de agua. Entonces de aquí puedo hacer una cosa. Todo el carbono que se ha obtenido en los productos proviene del compuesto orgánico. Todo el hidrógeno que se ha obtenido en los productos proviene del compuesto orgánico, de la masa de hidrógeno que yo tengo en el compuesto orgánico. Entonces, puedo calcular la masa de carbono y la masa de hidrógeno,
que yo tengo en mi compuesto orgánico a partir de los datos que me dan de esas masas de CO2 y agua que yo obtengo en los productos. Entonces, vamos a ver la masa de carbono. ¿Cómo la calculamos? Pues sería 35,2 gramos por... Y ahora 35,2 gramos es la masa que yo tengo de CO2, pero voy a ver qué masa tengo yo de carbono. Pues voy a hacer un factor de conversión. Tengo 12 gramos de carbono en 44 gramos de CO2. Esta sería gramos de CO2, ¿vale? Gramos de CO2 con gramos de CO2 se me van. Y esto me da 9,6 gramos de carbono. Ahora, para poder calcular para poder hallar la fórmula empírica, yo no me puedo quedar en los gramos, tengo que pasarlo a moles. Así que esto lo voy a pasar a moles. ¿Y cómo los paso a moles? Pues serían 9,6 gramos de carbono, sería un mol, pesa 12 gramos. Y esto da 0,8. 0,8 moles, es decir, que tengo 0,8 moles de carbono, voy a poner aquí, tengo 0,8 moles de carbono en 35,2 gramos. O, lo que es lo mismo, tengo 0,8 moles de carbono en esta masa de mi compuesto. Ahora vamos a ver qué cantidad de hidrógeno tengo yo en mi compuesto, en esa masa de mi compuesto. Pues sería 21,6 gramos por... Tengo 2 gramos de hidrógeno, esto sería de agua, tengo 2 gramos de hidrógeno por cada 18 gramos de agua. Y esto da 2,4 gramos. Ahora esto lo pasamos a moles, que sería 2,4 gramos por un mol, pesa 1 gramo, sería 2,4 moles. Tengo 2,4 moles de hidrógeno. Y ahora me falta el oxígeno, ¿vale? Y el oxígeno no puedo calcularlo como lo está calculando ahora. ¿Por qué? Porque el oxígeno que yo tengo aquí en los productos no solamente proviene del oxígeno que yo tengo en mi compuesto, sino también proviene del oxígeno con el que ha reaccionado. Entonces no puedo calcularlo así. ¿De qué forma lo voy a calcular? Como yo ya sé la masa, que la tengo aquí, de carbono, que tengo en esta cantidad, en esta masa de mi compuesto, y tengo la masa de hidrógeno que tengo en esa masa de mi compuesto en 24,8 gramos, lo que voy a hacer es 24,8 gramos, que es la masa de mi compuesto, le voy a restar la cantidad que tengo de carbono y de hidrógeno, y entonces me dará la cantidad de oxígeno. Y esto me da 12,8. Tengo 12,8 gramos de oxígeno en mi compuesto. Al igual que antes, lo paso a moles. ¿De qué forma? Divido entre 16, ¿vale? Serían 0,8 moles de oxígeno. Ahora, para calcular la fórmula empírica, ¿qué hago? Pues lo que voy a hacer es tomar como referencia el elemento que tiene menor número de moles en el compuesto. Entonces, como en este caso tengo 2, el carbono tengo 0,8 moles en esta cantidad y de oxígeno tengo 0,8. Entonces lo que voy a hacer es tomar como referencia el carbono, porque sí, puedo tomar el oxígeno, pero siempre el que presenta menor número de moles. Por cada mol de carbono, ¿vale? Por cada mol de carbono vamos a ver qué cantidad de hidrógeno tengo. Entonces, la cantidad de hidrógeno por cada mol de carbono. Y lo que hago es dividir
2,4 moles de hidrógeno entre 0,8 moles de carbono. ¿Y qué me da? Pues me da 3. Tengo 3 moles de hidrógenos por cada mol de carbono. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el oxígeno. ¿Qué relación hay entre el oxígeno y el carbono? Por cada carbono, ¿cuántos oxígenos tengo? Pues creo que es obvio. Tengo 0,8 moles de oxígeno por cada 0,8 moles de carbono. Entonces, 1. Es decir, que por cada... Lo voy a poner aquí arriba, ¿vale? Sí. Por cada carbono, ¿vale? Por cada mol de carbono, por cada carbono tengo 3 oxígenos. Y tengo, 3 hidrógenos. Y tengo 1 oxígeno, ¿vale? Entonces, esta sería la fórmula empírica. Esta sería la fórmula empírica. Ahora tenemos que calcular la fórmula molecular. ¿Y cómo se calcula la fórmula molecular? O una forma de calcularla. Pues tenemos que saber que la masa de la fórmula molecular es igual a un número que multiplica la masa de la fórmula empírica. La masa de la fórmula empírica la conocemos. La masa de la fórmula empírica es 31 gramos por mol de esa fórmula empírica. Ahora vamos a ver cómo calculo la masa de la fórmula molecular, porque al calcular la N ya tendría la fórmula molecular. Ahora lo vamos a ver. Entonces, para calcular la fórmula molecular lo que voy a hacer es aplicar esa fórmula, que es incremento de la temperatura de congelación es igual a constante crioscópica por la molalidad. Tengo el incremento de la temperatura de congelación porque me dice que es en agua. Entonces sería 0 menos 11,16 temperatura de congelación del disolvente menos la temperatura de congelación de la disolución. Es igual a la constante crioscópica, que como es agua, 1,86, que sí es lo mismo que en el problema anterior, por la molalidad. Entonces, si despejamos, la molalidad nos da 6 mol partido por kilogramo. Entonces, 6 molal sería igual al número de moles partido por kilogramos de disolvente, que es 0,25 o 0,250 kilogramos. El número de moles es 1,5. Y ya una vez que tengo la masa y el número de moles, la masa molecular sería 1,93 dividido entre 1,5. La masa que yo tengo, 93 gramos, dividido entre 1,5 moles. Y esto da 62 gramos por mol. Ya tengo el peso molecular, la masa molecular de la fórmula molecular. Entonces sería 62 es igual a N por 31. ¿Qué valor tiene N? N es igual a 2. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 la fórmula empírica. La fórmula molecular es esta, ¿vale? Pues espero que os haya servido la explicación sobre propiedades coligativas. Lo he hecho porque tengo una alumna que tiene un examen y la verdad que las propiedades coligativas hay problemas que le resultan un poco complicados. Entonces, pues he pensado en hacer más problemas para que ella los tenga también.
Si tenéis alguna duda de algún tema de química, mandármelo y yo cuando pueda hacer un directo de ese tema lo hago, ¿vale? Y si tenéis dudas sobre los problemas que he hecho, sobre las propiedades coligativas, me lo podéis preguntar en los comentarios, me lo podéis decir ahora o por privado, como queráis, ¿vale? Pues nada, espero que paséis un buen fin de semana y la semana que viene, el viernes, si no hay ningún problema, el viernes estoy otra vez aquí a las 6 de la tarde, hora española. Pues nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.